Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, tuvimos la entrevista de Eva Allende hablándonos de San José. Hoy, en esta ocasión, vamos a hablar del Espíritu Santo, ya que se nos acerca la fecha de Pentecostés. Pero vamos a aprender algo nuevo que ella nos va a contar. Voy a saludar cordialmente al matrimonio de la señora Eva con su esposo. ¿Cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos al canal Tiempo de María. Hola, buenos días, queridos hermanos de Tiempo de María. Una gran alegría y dar gracias a Dios por este momento, y que hoy día también estoy junto a mi esposo porque la vez pasada él estaba enfermito y gracias al Señor él lo ha levantado y ya está sirviendo al Señor. Bienvenidos, hermanito. Mi nombre es Juan Antonio, esposo de Eva, y trabajando para el Señor, ella en la oración y yo en la música. Así que contento, como decía el Padre Hurtado, y a disposición de nuestro Dios aquí en este programa. Muchas gracias. Bueno, entonces ustedes pertenecen a la Renovación Carismática ya hace ¿cuánto tiempo? En mi caso, yo partí hace 22 años. Llegué a una misa de oración por los enfermos, invitado por un gran amigo que ahora está gozando de la presencia del Señor. Y bueno, ese día que fui a esa misa, de verdad que conocí una experiencia tan especial, justamente de la gracia del Espíritu Santo, porque siendo una católica muy comprometida siempre y además de muchos ritos, entonces cuando llegué a esa misa nada me escandalizó, como hay personas que dicen, no, ¿cómo levantan las manos? Lo que sea. Para mí fue pero maravilloso. Sentí la presencia inmediata de que el Espíritu Santo se movió en mi corazón. Y bueno, llegué con esa buena noticia a mi casa, la compartí y después de ahí empecé a darla por todas partes, y es lo que he hecho en todo este tiempo. Pero sí, costó mucho que mi esposo llegara, pero el Señor lo atrajo a través de la música. Por eso pasaron 6 años que él llegara a la renovación. Y fue justamente el Señor lo llamó a través de la música, y ahora hemos estado firmes todos estos años sirviendo al Señor y gozándonos de sus maravillas, de sus milagros, y llevando su buena noticia donde el Señor nos envíe. A ver si nos cuenta cómo se convenció su esposo. A ver, cuéntenos cómo se convenció de lo importante que es alabar al Señor. Sí. Yo me puse en oración constante, pidiéndole al mismo Espíritu Santo, a la Virgen María, a San José y a Santa Mónica. Yo me encomendé mucho a Santa Mónica, porque ella, antes de orar por la conversión de su hijo, también oró mucho por la conversión de su esposo Patricio, que él era una persona agnóstica, como se puede decir en los tiempos de hoy. Entonces ella lo que quería que antes de morir él se convirtiera, y lo logró. Y eso escuchó el Señor sus ruegos, y su marido murió en gracia. Y es lo mismo que yo se lo pedía, y de ahí yo también me hice muy devota a Santa Mónica. Y después obviamente empecé a pedir por mis hijos, y en eso estoy también ahora, así que yo tengo como hartos intercesores. Y bueno, Juan Antonio le puede contar cómo fue que el Señor lo conquistó a él a través de la música. Cuenta. Bueno, mi testimonio de vida a través de la música sería bastante largo, estaríamos varios días acá dando testimonio. Pero bien, tuvimos muchos conflictos con Eva cuando Eva ingresó a la Renovación Carismática, y yo desde niño que me enseñaron a tocar guitarra y me ha gustado la música, yo siempre quise ser, el testimonio que doy de vida, en este caso, siempre quise ser famoso. Como todo joven, de repente, queremos ser famosos en la vida, famosos en el deporte, en la música, en cualquier situación.
En este caso, mi fama, entre comillas, se frustró en el tiempo porque al final no conseguí nada buscando la fama por intermedio de la música. Pero sin embargo, pasados los años, para el Señor no hay edad. O sea, yo descubrí ahora que no hay edad para el Señor para estar con Él. Para cuando toca la puerta, uno tiene que abrirle la puerta al Señor. Esto fue ya alrededor de los 50 años, 45, 50 años que yo le abrí la puerta al Señor para entregarle mi vocación de ser músico. Así que el Señor me respondió que aquí estaba, entre comillas, mi fama, porque el famoso en todas estas cosas es Dios, es el Señor. Nosotros somos meros servidores. Pero mi fama, entre comillas, como le digo, yo la sentí ahora. O sea, ahora siento en mi corazón que el camino era el camino de vida que tengo actualmente. Eso. Bien, pues entonces aquí en el canal Tiempo de María le prometemos, no le vamos a prometer fama tampoco, pero sí, yo creo que cada vez que usted toca al Señor, los ángeles están muy contentos y en el cielo usted sí es famoso. Hermanos, quisiéramos comentar sobre esta corriente de gracia, que es una bendición para la iglesia, pero hay algún detalle que se nos escapa como renovados. Es el origen de la renovación carismática. Y es por eso que nuestra hermanita Eva nos trae preparado un material de enseñanza, podríamos decir, y testimonio para que nos hable un poco de este origen de la renovación, esta gracia en la iglesia a través de una beata. A ver, hermanita, le dejo el micrófono para que nos cuente, por favor. Mira, más que enseñanza, porque es muy grande la palabra, hermano, es como contarles una historia. Mira, cuando entré y conocí esta corriente de gracia, que tú sabes que esta corriente de gracia no es fundada por personas, sino que es por el propio Espíritu Santo. El mismo Señor tocó corazones mediante su Santo Espíritu para que personas pudieran darse cuenta de la importancia que tiene hacer notar esta presencia viva de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Cada una de las personas de la Santísima Trinidad tiene una función. Dios Padre es creador, Jesús su Hijo que vino al mundo, nuestro Redentor y Salvador, y el que vivifica y santifica, y que el mismo Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para dejarles mi espíritu, es el que a nosotros nos permite hoy día poder estar aquí transmitiendo, conversando, y parte de la iglesia, ¿verdad? Entonces es lo que existe hoy de nuestra iglesia, y el Espíritu Santo es el que a nosotros es el motor de nuestras vidas. Entonces, cuando uno se abre a la gracia de ser renovados, como tú dices, de verdad que uno ya no es uno el que habla, sino que es el mismo Espíritu el que nos guía, y como dice la misma palabra de Dios, nos hace decir Abba Padre. Y bueno, y a través de él se derraman sus dones, carismas, y a través de esos dones es cuando vienen esas gracias. Y no es vanidad ni nada, hermano, pero creo que una de las cosas que la gente a mí me conoce por cosas buenas y malas, pero una de las cosas que me conoce porque justamente yo soy bien estudiosa. Y el Señor me ha dado esa gracia. Y creo que la he sabido aprovechar. Yo ahora mismo estoy en una etapa difícil que me cuesta leer, pero estoy escuchando muchos audios y busco información, igual me esfuerzo. Pero todo es gracia, y el Señor sabe que yo lo sirvo con todo mi amor. Y entonces, cuando pasaron los años y fui a muchos retiros de la renovación, entonces me acuerdo que conocí a la beata Elena Guerra. En una reunión hablaron de ella, pero nadie más hablaba. Y yo me puse a investigar porque me gustó. ¿Por qué? Porque ella fue quien instó en el siglo XIX
al Papa de ese entonces, el Papa León XIII, para que se difundiera y se diera a conocer quién es esta persona de la Santísima Trinidad que estaba tan olvidada y que justamente es el motor de nuestras vidas. Y hoy día han pasado los años, bueno, vino el Concilio Vaticano, surgieron, ¿verdad?, todos estos movimientos nuevos, entre ellos nuestra corriente de gracia, la renovación carismática, pero también hoy día, si tú te das cuenta, también está dormido. Sobre todo con esto de la pandemia, ya en las iglesias va poca gente, todavía cuesta mucho, los grupos de oración se perdieron muchos, cuesta avivar el espíritu de las personas, animarlos. Entonces, hoy día más que nunca se necesita de nuevo, como dice ella en una de las cartas que le envió al Papa León XIII, volver al Espíritu Santo para que Él vuelva a nosotros. Entonces, por eso, mira, yo la he seguido a ella por muchos años. Ella es una joven italiana que nació en un pueblo que se llama Lucca, en Italia. Y ella siempre tuvo la vocación de ser religiosa y desde muy niña se dedicó mucho a trabajar por el Señor. Y dice que en sueños Jesús le hablaba y le decía que hablara del Espíritu Santo. Pero ella no se atrevía. Bueno, formó una congregación religiosa que se llamaba en ese entonces Santa Cita, y luego se creó la Oblatas del Espíritu Santo, que todavía existe esa congregación. Y a través de ella, en esta congregación se formó Santa Gema de Galgani, que es santa. Ella es formadora por la Beata Elena Guerra. Y Santa Gemita, que es tan conocida por nosotros. Y bueno, y sucede de que ella, siendo religiosa, se puso a servir a las personas enfermas de cólera en esa época, y ella se enfermó y estuvo muy grave y estuvo postrada muchos años. Y en ese periodo de postración, ella se puso a estudiar más sobre el Espíritu Santo, a escribir cartas, y logró escribir 15 cartas, de las cuales ella, a través de distintos nexos, logró llegar al Papa León XIII y pide una audiencia y se la dan, y el Papa la escucha, y entonces ahí comienza todo este caminar con el Espíritu Santo. Y fue tanto el entusiasmo de ella, siendo una joven y a lo mejor muy sencilla, que el Papa León XIII acoge todo esto, y entonces viene 3 documentos que escribe el Papa en torno al Espíritu Santo. Y entre ellos, la primera encíclica dedicada al Espíritu Santo. Y en todos estos documentos surge, y ella también elabora la novena del Espíritu Santo, y además el rosario del Espíritu Santo. Y muchas de las oraciones que nosotros hoy día hacemos al Espíritu Santo son reveladas a través del mismo Espíritu a ella. Y ella, ¿por qué tiene tanta... el mismo Espíritu la hace moverse para dar a conocer? Y hay una carta que es la primera, que yo la tengo aquí, que me gustaría leerla, porque es propia para estos tiempos. Cómo ella le escribió al Papa León XIII, y que hoy día es tan necesario que también hoy día nosotros también lo digamos. No sé si tú me permites que pueda leer un pedacito de la carta. Dice... Sí, adelante. ¿Con qué fecha es? Esa es del 17 de abril de 1895. Esta es la primera carta que le dirige al Papa León XIII. Hasta el año 1903 ella estuvo enviándole cartas. Fueron 15 en total, de las cuales hay 12 publicadas. Y dice: Santo Padre, el mundo es perverso. El espíritu de Satanás triunfa en nuestra sociedad pervertida y arranca del corazón de Jesús una multitud de almas. Y en este terrible estado de cosas, los cristianos no dedican ningún pensamiento a dirigir súplicas unánimes a aquel que puede renovar la faz de la tierra. Las personas recomiendan todo tipo de devociones,
pero mantienen silencio sobre esa única devoción que según el Espíritu Santo de la Iglesia debería ser la primera y principal. Las personas recitan tantas novenas, pero esa única novena que por mandato de nuestro Salvador en persona fue recitada incluso por la Santísima Virgen María y por todos los apóstoles, está ahora casi olvidada. Los predicadores alaban a todos los santos, pero ¿cuándo escuchamos alguna vez un sermón en honor del Espíritu Santo, aquel que modela a los santos? Por lo tanto, oh Santo Padre, solo usted puede hacer que los cristianos vuelvan al Espíritu Santo, de modo que el Espíritu Santo pueda volver a nosotros. Derrote el reino maligno del diablo y concédanos la largamente ansiada renovación de la faz de la tierra. ¿Qué te parece? Totalmente de acuerdo. Y claro, usted tiene toda la razón, es un mensaje que no pierde actualidad a pesar de la fecha en que fue escrito. Y ella era mística, tenía revelaciones privadas. Sí. ¿Qué se sabe de eso? A ver, cuenta. Bueno, ella dice, ella tenía pues, un sacerdote, por supuesto, confesor y guía espiritual, y también había una religiosa que ella fue la que entregó las cartas. Y ella sabía todo, entonces ella tenía mucho miedo. Pasaron 7 años para que ella entregara estas cartas al Papa León XIII. Y dice que Jesús, en sueño, ella no podía casi ni dormir porque Jesús le decía que él la necesitaba, que ella tenía que dar a conocer esto, pero no se atrevía porque pensaban que podía estar loca, que podían creer que ella estaba enferma, que algo tenía. Entonces no se atrevía, hasta que esta religiosa le dice que sí, que lo haga, y ella un día dice que siente un impulso tan grande que llega y se resuelve y hace las gestiones y pide hablar con el Papa León XIII. ¿Y cómo te das cuenta que tú efectivamente que es de Dios? Porque según así sabemos nosotros, que cuando es de Dios todo como que se da mucho más fácil, y el Papa acogió ese encuentro, la escuchó. Y quizás cómo habrá sido, porque ella es como muy eufórica en decir las cosas. Hay muchas otras cartas en las cuales también son todas muy directas. Y bueno, y ahí después ella le dice que ha escrito la novena, que tiene escrito el Rosario del Espíritu Santo. Yo anoche buscando un poquito de más material actualizado, porque como va a ser canonizada ahora, gracias a Dios, no se sabe en qué fecha, pero ya está autorizado por el Papa Francisco, lo dio a conocer el domingo pasado. Entonces va a empezar a salir, yo creo que harto material acerca de ella. ¿Y qué pasa? Que dice de que una señora dice que ella estuvo ahora hace poco en el convento de las Oblatas del Espíritu Santo en Lucca, Italia, y dice de que ella estuvo con las religiosas rezando el Rosario del Espíritu Santo, y dice que cuando lo rezó, pero dice que de verdad sintió pero un ardor en el corazón tremendo. Entonces imagínate tú que efectivamente ella sí, felizmente el Espíritu Santo le dio ese impulso y esa fuerza, la fortaleza para enfrentarse ante la sociedad y poder dar a conocer todo esto. Y el Papa León XIII, yo soy una gran admiradora de él, que digo yo, escribió tantos documentos importantes y yo no sé por qué ni siquiera es venerable. Y porque él escribió mucho sobre San José, sobre la Virgen María, la encíclica Rerum Novarum, que fue tan importante para nuestra sociedad. Y bueno, ¿y qué pasa? De que el Papa León XIII como que en el fondo acató todo lo que él le dijo, porque ella le da a conocer después que dedique el siglo XX al Espíritu Santo, y él efectivamente lo hace. Entonces, en la noche que pasa del 1900 al 1901, el 31 de diciembre, él hace una celebración en la plaza de San Pedro con mucha gente. Él mismo entona el Ven Espíritu Creador y da a conocer que el siglo XX es el siglo del Espíritu Santo. Que se conozca como el siglo del Espíritu Santo. Entonces, imagínate tú, y bueno, y justamente surgen, es decir, como que el Espíritu Santo estaba esperando que se diera a conocer, porque no tan solo para nosotros los católicos,
surge como este florecimiento del Espíritu Santo, sino que a través de todas las iglesias cristianas, porque dicen que sin tener ningún acuerdo ni ningún conocimiento, en Estados Unidos empieza a ocurrir lo que es el bautismo en el Espíritu a través de las iglesias pentecostales. Y luego viene el Concilio Vaticano II en el año 1959 por el Papa Juan XXIII, y ahí él dice también que hay que abrir las puertas y ventanas para que entre el Espíritu Santo a la Iglesia Católica. Y bueno, y tú sabes que viene el Concilio Vaticano y viene toda esta revolución de los movimientos que afloran, que antiguamente no existían, y que son hoy día todos estos movimientos que están, los cursillistas, los neocatecúmenos, la Legión de María, los chantatianos, todos, la Legión de San José, todos los movimientos, y por supuesto la renovación carismática, que hoy día es Charis, porque a través de la renovación ahora han existido muchos otros movimientos que están como bajo como esta identidad de la renovación carismática, pero cada uno con una espiritualidad especial. Y entonces por eso también el Papa Francisco, para el jubileo de la renovación carismática, ya se dio el vamos a lo que se llama el Charis, que es como el paraguas que agrupa todo lo que son los distintos movimientos con espiritualidad carismática. ¿Conoce usted, hermana Eva, en Chile, aparte de la renovación, otros grupos que estén dentro de Charis, que usted lo identifique? Sí, bueno, mira, aquí en Los Ángeles está partiendo una comunidad que se llama Emmanuel. Emmanuel es una de las famosas dentro del mundo, partió en Francia, que está bajo este paraguas del Charis, y la trajo un sacerdote que es un jovencito que nosotros conocemos desde niño, el padre Fabricio Ferretti, y él estuvo, antes de ser ordenado sacerdote, se fue a misionar a Francia, y se encontró, invitado por esta comunidad de Emmanuel. Y él aquí la está formando ya hace más de un año que está funcionando, la comunidad de Emmanuel. Esa es una que al menos aquí en Los Ángeles conocemos bien. Ahora, no sé si está dentro del paraguas del Charis o no, pero hay una que se llama Fraternidad del Camino, que aquí a Los Ángeles llegó hace poquito, hace como un mes nomás. Y ellos incluso están trabajando con los jóvenes de la renovación carismática de aquí de la diócesis. Entonces pienso que a lo mejor pudiese ser, no la conozco, pero pudiera ser. Y bueno, y en Santiago hay muchos grupos que a lo mejor no son movimientos todavía, pero son grupos como cada uno con una identidad especial, como por ejemplo el Jardín para Dios. Bueno, en Argentina las Convivencias con Cristo, del padre Jamut. Entonces hay como hartas corrientes en el grupo Timoteo, que está en Colombia, pues Costa Rica, en Colombia, hay hartos grupos también con espiritualidad carismática, pero ya han tomado como un rumbo, todo bajo el contexto de lo que es la renovación, pero con un sentido un poquito también más, cada uno le da como un sentido especial. Y para formar parte de Charis, ¿estos grupos tienen que inscribirse para que sean reconocidos? Sí, bueno, Charis tiene una oficina en el Vaticano. Antes de renunciar la tenía, ahora la tiene Charis. ¿Y por qué el Papa Francisco lo ha hecho? Para que exista un orden, ¿te fijas? Entonces todos tienen que estar en alguna medida. Nuestra Iglesia Católica por eso es universal, o sea, y además apostólica y todo, te fijas, porque tiene que haber un orden. Entonces Charis yo encuentro que fue pero un muy buen instrumento que el Papa Francisco incorporó para que todos estemos bajo ese resguardo y no se desvirtúe. Perfecto, muy buen dato. Aquí estamos formando Misioneros Sin Fronteras, podríamos decir también que es hijo de la renovación, y con esta información que usted nos regala vamos a contactarnos entonces con Charis del Vaticano para que nos dé autorización de a lo mejor salir a misionar a otros lugares sin tener ningún problema. Y además existe a nivel latinoamericano, existe todo está en Costa Rica centrado y en Estados Unidos. Yo te puedo mandar información respecto al hermano que está a cargo del nivel, digamos, aquí latinoamericano. Perfecto, se le agradece. Y volviendo a la vida y obra de Elena Guerra, ¿usted conoce la biografía de ella? ¿Quién
Sí, a ¿Qué ver, se yo te sabe voy de a ella? hablar. Ya. Ahora va a ser bien famosa la Beata, porque con esto que va a ser santa, y está el milagro también. Y bueno, ya está Ah, reconocido. a ver si Sí, no habla también de milagro. está reconocido el milagro, por eso es que ahora ya el Papa el domingo pasado, sí, por eso yo cuando desperté, y como son hartas horas diferentes, entonces abro el celular y veo y le digo, Juan Antonio, la Beata Elena Guerra va a ser santa, porque es lo que tanto esperábamos, pues, porque de verdad yo decía, ¿cómo no va a ser santa? Bueno, ella nació el 23 de junio de 1835 en la ciudad de Lucca, Italia, que dicen que es un pueblito chiquitito en Italia. Fallece un sábado santo, 11 de abril del 1914. Sus restos están incorruptos en la iglesia de San Agustín de Lucca, Italia. La congregación es la que ella fundó y que funciona todavía, Oblatas del Espíritu Santo. Y ella tiene varios libros, 12 libros, y la memoria litúrgica de ella es el 11 de abril. Y se le asocia con la flor del lirio. Si tú te das cuenta, yo como Josefina, yo dije, mira, igual que San José, porque eso el lirio representa la pureza. Está considerada como escritora, teóloga, apóstol, santa. Y bueno, dentro de su agrupación, que la primera se llamaba Santa Cita, ahí estuvo Gemma Galgani, que es santa. O sea, ella, su alumna es santa antes que la profesora. y bueno, entonces la Beata Elena Guerra, ella nació en una familia de muchas situaciones allá en Italia. Ella estudió italiano, francés, música, pintura, bordado y también latín, que en esos años parece que a las mujeres no las dejaban estudiar latín porque dice a escondidas. Y entonces ella desde chiquitita, cuando se estaba preparando para la confirmación, cuando ella tiene una vivencia de la presencia del Espíritu al recibir el sacramento. Y solamente ahí tenía 10 años. Y ese fue lo que la llevó y nunca perdió eso especial que vivió, y fue la que la llevó siempre a vivir en función de conocer y después dar a conocer lo que es el Espíritu Santo. Y es así como ella hace estas visitas al Vaticano, pasa el tiempo y puede ir a hablar con el Papa, y antes de eso ella ya había ido en peregrinación con su papá al Vaticano. Y había vivido una experiencia muy especial también ahí mismo cuando fue a visitar, estuvo ante uno de los milagros eucarísticos. Y luego de eso, como te digo, ella empieza a trabajar fuerte en formar su comunidad, y el Papa León XIII también la autoriza en esa visita. Ella le habla de esto, de la congregación, y el Papa la autoriza. Así que desde esa época que está reconocida, y entonces después cuando ella empieza a trabajar todo esto, y entonces vienen estas cartas. Y como tú ves que empiezan a desarrollarse muchas... ella empieza a evangelizar por distintas partes, a trabajar con los alumnos en el colegio, con los apoderados, y empieza entonces a formar los cenáculos de oración, porque ella le da mucha importancia y se hace valer que ella se viva en estos cenáculos, que a imitación de lo que ocurrió en el cenáculo el día de Pentecostés, en el aposento alto. Entonces, ¿qué pasa? De que ella siempre, cada vez cuando escribió la novena, ella lo ve como que está la Virgen María ahí en el centro junto a los apóstoles, y eran 120 personas las que estaban en total esperando el Espíritu Santo ese día de Pentecostés, pero siempre la Virgen María los tuvo en comunión, que incluso hay una canción de un compositor argentino que nosotros cantamos mucho, porque es tan precisa, en 4 líneas te dice lo que pasó en ese cenáculo en Pentecostés. Que lo cante su esposo. Ya pues, la de José Luis Arzur. Y después vamos a cantar la de la Beata Elena Guerra.
Espíritu Santo, ven, manifiéstate con poder. Ven, Espíritu Santo, ven, manifiéstate con poder. Ven y llénanos de amor, Espíritu de Dios, dulce huésped del alma. Con María en oración, cenáculo de amor, como en Pentecostés. Ven, Espíritu Santo, ven, manifiéstate con poder. ¿Qué te pareció? Muchas ¿La conocías? gracias. No, es bonita Esa de José bonita la Luis canción. Sur, muy linda, y en 4 líneas te dice todo preciso lo que ocurrió en el cenáculo. Sí, Y es lo estaba que buscando en YouTube. ¿Mm? Estaba buscando en YouTube y aparece, la llaman la abuela de la renovación Sí, pues, carismática. eso te iba a comentar ahora. A ver, Sí, ¿qué pasa? Que, bueno, antes de ser la abuela de la renovación carismática, también Don Bosco la conoció a la Beata Elena Guerra, y por la forma de escribir, y escribir tanto, más aún una mujer, tú sabes que en esos tiempos no era tan considerada, entonces él la llamó la pluma de oro, ¿ya? Y es la precursora de la literatura carismática. Y ahí, por eso después, al conocer todos estos documentos, el Papa San Juan XXIII hoy día, cuando se inicia el Concilio Vaticano II, se lanza el concilio en el año 1959, la nombra apóstol del Espíritu Santo. Y él la beatifica. Y es la primera persona en gracia que entra en camino de santidad, ¿verdad? Que el Papa, entonces eso también es muy significativo, porque la primera persona que beatifica Juan XXIII es a la Beata Elena Guerra, y la nombra precursora, o sea, apóstol del Espíritu Santo. Y bueno, y él justamente estaba, este concilio es base de la acción del Espíritu Santo. Y de ahí surge, por eso también se llama abuela de la renovación carismática, porque de aquí parte todo este camino. Y entonces se basa, cuando surge la renovación carismática, se ve de dónde viene y justamente de todo este trabajo que hizo la Beata Elena Guerra. Por eso se le llama la abuela de la renovación carismática, y que yo creo que es súper bien dicho, porque muchos de los documentos, de la forma de oración de todos nosotros, y bueno, y fue ella la que animó al Papa León XIII para que surgiera toda esta gracia para la humanidad. sí, pues hay católicos que son más tradicionalistas, que nos acusan de que nosotros, nuestro origen es de los pentecostales. Y hoy con esta información se viene abajo todo ese mito, y vemos que en realidad nace mucho antes. Mucho antes. Y por otra parte, como yo te decía, cuando ella le pide al Papa León XIII, yo tengo incluso tenido algunos entredichos con algunas personas, cuando el Papa, la Beata Elena Guerra, le pide al Papa León XIII que declare al siglo XX como el siglo del Espíritu Santo, y él acepta esta invitación porque seguramente su corazón también fue movido por el Espíritu Santo, entonces
y ahí dice, hay documentos que tú los puedes buscar en YouTube, yo los tengo aquí, en la cual dicen que en ese mismo instante, en esos mismos días, surge un movimiento en Estados Unidos y en otras partes en las cuales se vive la efusión del Espíritu Santo, y no es a través de los pentecostales, primero parten con los bautistas, ¿ya? Y entonces, y surge en distintos lugares. Y entonces allí después ya viene todo esto de pasan los años y llega el Concilio Vaticano y surgen los movimientos. Entonces, esto ya viene de antes, como tú mencionas. Ahora, en algún momento, cuando viene el encuentro en 1967 de los jóvenes en Estados Unidos, ellos quieren vivir la experiencia de Pentecostés, pero en oración, y si tú lo sabes, ante el Santísimo. Así fue el encuentro del 17 de febrero de 1967. Ellos están un fin de semana viviendo la experiencia de los Hechos de los Apóstoles, del libro de los Hechos de los Apóstoles, pero ante el Santísimo. Y cuando ellos viven el encuentro de la efusión del Espíritu Santo, obviamente, y ellos hablan al tiro con un sacerdote, porque hay un sacerdote acompañándolos, y hablan con otros sacerdotes para contarles lo que vivieron. Y ahí dicen de que lo conversaron con algunos pentecostales, y ellos les dijeron, eso ustedes lo que vivieron es el bautismo en el Espíritu. ¿Te fijas? Pero esto viene por el otro lado. No es que de allí, y ellos e inmediatamente ellos se comunicaron con el Vaticano, que ahí está el Monseñor Suenens, que es el que los orienta y los guía para que sea algo respaldado inmediatamente por el Vaticano. Eso es. Y del milagro que posiblemente beatifique. No, si ya está lista ella. Si ahora solamente falta la fecha. Ya está autorreconocido el milagro, y ahora, el domingo pasado lo dio a conocer el Papa en la audiencia en la Plaza San Pedro, en la cual se dice que solamente falta la fecha por confirmar. Ya, el milagro fue en Brasil. ¿Y qué pasa? De que es un joven enfermero que... Aquí lo tengo. Ay, espérate. Él es un joven enfermero que cayó de una altura de 6 metros y estaba desahuciado ya por los médicos con muerte cerebral, y una hermana de este joven conocía a la Beata Elena Guerra, y ella se pone a orar por su hermano y le pide su intercesión, y este joven se recupera y está sano. Entonces, esto fue en el año 2010, así que es algo nuevo, reciente. En Brasil, en el año 2010, en la ciudad de Uberlândia, un auxiliar de enfermería llamado Paulo Gontijo cayó desde una altura de 6 metros y fue hospitalizado con traumatismo craneoencefálico en coma. Y dice que el párroco le impartió la extrema unción mientras estaba en coma. 2 días después, los médicos declaraban que Pablo estaba con muerte cerebral. Pero la hermana del enfermero no se rindió. Muy devota de la Beata Elena Guerra, se puso a orar con la familia y los parroquianos, y con este sacerdote, invocando la intercesión de la Beata. Y Pablo se recuperó milagrosamente para asombro de los médicos. Y entonces ahora todo esto se estudió tanto desde el punto de vista médico, teológico y jurídico. Y todos estos documentos se fueron a Roma, y entonces ahora ya está todo revisado, autorizado, reconocido el milagro, y el domingo 14 de abril, que es decir, el domingo pasado, el Papa Francisco lo dio a conocer que ya con este milagro la Beata Elena Guerra va a ser canonizada en fecha por dar a conocer. Eso es. Qué bonito, qué maravilloso. ¿Dónde podemos conseguir estos documentos que escribió Elena?
material, todo este material escrito por ella? Yo en quien me he apoyado mucho todos estos años, porque yo llevo, no sé, unos 15 años, yo creo, conociendo ya harto de la Beata, o más a lo mejor. Quien tiene mucho material, que yo no sé portugués, pero para quienes saben portugués, pueden entrar a las páginas de la Renovación de Brasil. Ellos tienen mucho material. Y también la Renovación Carismática del Perú. Incluso ellos tienen un grupo de oración que se llama Beata Elena Guerra, que está a cargo de una gran misionera, Elvira Cárdenas, que ella viene mucho a Chile. Ella trabaja mucho sobre la intercesión profética. Y su esposo canta. Es un gran servidor del Señor y compone canciones. Y ellos tienen el grupo de oración en Lima que se llama Beata Elena Guerra. De hecho, Canal Tiempo de María entrevistó a ella. La tenemos también, a Elvira. ¿viste? Ya. Qué bueno saber, entonces me voy a comunicar con ella. Sí, otra pregunta. ¿Aulatas del Espíritu Santo se encuentra en Chile también? No, hay otro que se llama Siervas del Espíritu Santo, una congregación que existe en el norte. Está en Iquique, llegaron a Iquique, son de Colombia, su casa central está en Colombia, y llegaron a Iquique y están ahora también en Calama, que Monseñor Tomás Carrasco las ha acogido, le ha servido mucho, que es nuestro obispo de aquí de Los Ángeles, que ahora está en Calama. Y ellas se llaman Siervas del Espíritu Santo, pero Oblatas del Espíritu Santo parece que no hay aquí en Chile. Sí, en Europa. Ya. Pero Siervas del Espíritu Santo viene también Colombia, como raíz de Sor Elena. Carismática, sí. Ellas ya, son las hermana Iva. Sí, tengo entendido que Silvia Mariela también compuso una canción. Sí, pues. Silvia. En base a la carta esta primera del Espíritu Santo. Y fue el himno del ECLA en el año 2012. Ya, escuchemos entonces al artista. Ya, perfecto. Necesitamos la fe, necesitamos el amor, necesitamos volver al Espíritu de Dios. Necesitamos la fe, necesitamos el amor, necesitamos volver al Espíritu de Dios. Debemos volver al Espíritu Santo. Debemos volver al Espíritu de Dios. Debemos volver al Espíritu Santo. Debemos volver al Espíritu de Dios. Necesitamos la fe, necesitamos el amor, necesitamos volver al Espíritu de Dios. Necesitamos la fe, necesitamos el amor, necesitamos volver al Espíritu de Dios. Ahí hay un pedacito de la canción. Un aplauso a su esposo. Muy bonita letra, muy bonita voz.
Hermana Eva, ¿qué posibilidad tenemos que podamos transmitir acá en el canal la novena para conocer esta que compuso nuestra futura santa? Sí, mira, nosotros la vamos a hacer, tengo que coordinarlo con el equipo de la renovación porque nosotros el año pasado estuvimos harto tiempo afuera. Cuando se formó el nuevo grupo el equipo de servicio de la renovación, no nos han llamado, como todavía Juan Antonio a veces tiene sus... Así es que estamos en cositas con la radio principalmente haciendo. Ahora nos van a pedir que ayudemos en el programa radial que tenemos, que se llama Muévete Espíritu Santo, los días miércoles. Y ahí voy a hablar con el equipo a ver si hacemos la novena. Pero de todas maneras, si tú quieres, la hacemos contigo. Yo ningún problema, porque yo tengo un grupo de WhatsApp desde hace muchos años. Perfecto. Podemos usar esta misma plataforma Stringer, lo hacemos en vivo y así invitamos a mucha gente para que pueda participar con nosotros. Sí, con mucho gusto. Lo hacemos en vivo y definimos la hora, yo creo que la tardecita, como a las 7, 8, ahí ustedes me dicen en qué horario les acomoda más, si a las 7 o a las 8, y nos unimos entonces a través de esta plataforma. ¿Qué le parece? Ya. Sí, no, ningún problema. Mira, yo de verdad acojo lo que dice la Beata Elena Guerra, que siempre somos de tantas devociones. Y yo creo que soy una de esas de las devociones. Pero nos olvidamos de la más importante, que es la novena del Espíritu Santo. Pero en mi caso, le doy gracias al Señor cuando anoche leía de nuevo esto, porque creo que el Espíritu Santo me tocó a mí para iniciar con esto de las novenas, y después vinieron las demás novenas. Que vino la de Santa Mónica, que vino la de San José, que son las que al menos nosotros aquí como matrimonio hacemos. ¿Ya? Y creo que es muy importante, porque quien te mueve, quien nos mueve a nosotros, es el Espíritu Santo, si no hay otro. Y Él es el que nos anima. Como dice la palabra de Dios, nosotros podemos hablar por gracia del Espíritu Santo, porque si no seríamos temerosos, como le ocurrió a los apóstoles, que estaban todos encerrados ahí, ¿te acuerdas? Ahí mismo en el aposento alto. Estaban ahí reunidos con miedo, y bueno, que Él los animaba era la Virgen María, y estaban en oración esperando, porque ella confiaba plenamente en lo que Jesús les había dicho antes de la ascensión, que Él se iba, pero les iba a dejar el defensor, al Paráclito. Y ahí después se ve que cuando ellos viven la experiencia de la efusión del Espíritu Santo, ellos salen a evangelizar, y como dice la palabra de Dios, Pedro inmediatamente empieza a hablar sin miedo, sin nada, y cuánta gente se convierte. Inmediatamente, lo dice los Hechos de los Apóstoles. Entonces, eso hay que tenerlo claro, que hoy día a nosotros nos ocurre lo mismo. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, se mueva, obviamente que vamos a poder hablar sin miedo, sin nada, hablar de Dios, y el mismo Espíritu te va guiando, porque Él es el que te va entregando esa unción especial, y eso es lo que hoy día se necesita, porque hay muchas personas que aman al Señor, lo conocen, saben mucho, pero se quedan con todo guardado. Incluso dice, no, hermanita, ¿cómo se le ocurre? Yo voy a ir a este lugar a decir eso. No, ¿cómo se le ocurre? No, uno tiene que, a tiempo y a destiempo, como dice la palabra de Dios, tú tienes que dar a conocer las maravillas de Dios. Bonito mensaje final para despedirnos. Muchas gracias, hermana Eva. Tengo una oración. Muchas gracias. Hermanito, perfecto. Cerremos con la oración entonces. Sí, es cortita. Mira, esta fue una de las oraciones que escribió la Beata Elena Guerra. Ella era muy simple, sus escritos no son cosas profundas a lo mejor, o sea, son profundas en cuanto a lo que significan, pero cositas muy pequeñas, cortas. Entonces vamos a hacer esta oración de la Beata Elena Guerra, que es cortita, pero dice mucho. Benignísimo Jesús, mandadnos vuestro espíritu con tu luz, para que seáis mejor conocido. Mandádnoslos con su fuego, para que seáis más amado. Mandádnoslos con sus dones, para que seáis verdaderamente imitado.
Amén. Cortita pero Amén. profunda. Muchas gracias. Ahora sí que nos despedimos. Un abrazo cordial, querido matrimonio, en el Espíritu Santo. Bendiciones. Adiós. Chao. Adiós, hermanito. Chao, Un chao, gusto. chao, chao. Adiós.